Por lo demás, el Gobierno prepara uno de esos cambios legislativos que, entre otras cosas, lo que buscan es reconciliar a la clase política con la sociedad. Y es que a partir de ahora, en realidad a partir de que entre en vigor ese cambio de la ley, los políticos que tengan abierto un juicio oral por un caso de corrupción no podrán presentarse en las listas electorales. Hay quien pedía rebajar ese listón e impedir, por ejemplo, que se presentara un político que estuviera imputado. Bueno, el Gobierno apuesta finalmente por esperar un poco más, esperar a que esa acusación sea algo más grave, que ya haya un juicio oral. Sí, además también José Luis se obligará a los cargos públicos a declarar ante los jueces y no podrán hacerlo por escrito. Así lo ha anunciado el ministro de Justicia en el Congreso de los Diputados. También ha explicado, como comentaba José Luis, que el Gobierno prohibirá por ley que los políticos a los que se haya abierto un juicio oral por asuntos de corrupción puedan volver a formar parte de una lista electoral. Y perdón por los 7 segundos. Nosotros introduciremos en el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal la imposibilidad de que aquellas personas a las que se les haya abierto un juicio oral por delitos cometidos por corrupción puedan ser candidatos en las subsiguientes elecciones. Bueno, vamos a llamar a nuestro abogado de cabecera, que es Marcos García Montes. Marcos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto como siempre de escucharles. Seguramente, Marcos, es un poco pronto, pero te queremos preguntar cómo te suena este anuncio de cambio legislativo, que yo creo que lo que trata es de congraciarse un poco, ¿no?, entre la clase política y la sociedad, ¿o no? Bueno, lo primero que tienen que hacer es cambiar la denominación de la ley de enjuiciamiento criminal, que la quieren llamar Código Procesal Penal, que no tiene ninguna raigambre en nuestro acervo tradicional. En segundo lugar, primero había que definir qué son los delitos de corrupción, porque hay delitos que son muy próximos a la corrupción, como pueden ser falsedades o pueden ser estafas y apropiaciones indebidas, y al final a lo mejor se nos escapa del tema. Y en tercer lugar es el concepto de tener abierto juicio oral. Quiere decir que el Ministerio Fiscal, Acción Popular y Acusación Particular ya hayan presentado escritos de acusación, diciendo qué hechos ha cometido el político y qué delitos son los hechos que constituyen este tipo delictivo, y finalmente la prueba. Entonces, está muy bien que se haga de esta forma, pues ya es una acusación formal. Pasan de ser imputados a ser acusados. Pero claro, el tema que hay es que hay que dejar muy claro cuáles son los delitos de corrupción que entra de esto entre números clausus en este circuito cerrado de los delitos. Hay que tener cuidado con ello. Es decir, que a ti te parece, así de entrada, un poco mejor que se espere a que se haya abierto ya el juicio oral, mejor que esa otra fórmula de los imputados, ¿no? Imputado sí, que no se pueda presentar. Porque además imputado era una figura tan en un limbo jurídico que nadie entendía, que ahora mismo ya en el nuevo Código Procesal Penal, en el enjuiciamiento criminal nueva, se dice de otra forma. Se dice ya la persona que está ya encausada, que es mucho más normal. Bueno, Marcos García Montes, gracias por analizar con nosotros este anuncio de un cambio legislativo, y por analizarlo de una manera tan pedagógica y sobre todo tan a bote pronto. Un abrazo, Marcos. Si me permite medio minuto, le diré que cuando se inicia un procedimiento la persona es denunciada. Cuando ya hay una acusación que no es formal, pero sí que está dentro del procedimiento, se le llama imputado. Y ya finalmente, cuando hay un escrito de acusación, escrito que se compone de hechos, participación, autor, cómplice, etcétera, pela, entonces ya hay una acusación formal del Ministerio Fiscal, y es cuando ya toman la condición de acusado. Me parece normal, porque en todo caso, imagínense la cantidad de querellas catalanas, entre comillas, que no me escuche más, que no me dice alguna barbaridad, que se presentarían para únicamente instrumentalizar con fines políticos, ¿no? Me parece correcto, pero los delitos de corrupción, dejar claro cuáles son. Muy pertinente esa aclaración. Gracias, Marcos. Un fuerte abrazo. Bueno,